¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Bienvenidos a una enseñanza más de Dios y de nuestro Rey Jesucristo. Porque siempre tenemos la bendita Biblia, siempre tenemos su palabra viva, siempre hablamos versículo tras versículo. Y Dios nos dé entendimiento, Dios nos conceda abrir el tercer cielo en esta hora para que me permita a su siervo ser un instrumento y un portador de la verdad y permita, porque he orado yo a Dios para que todo suscriptor, todo seguidor, todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, a los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas el día de mañana, por este medio, por cualquier otro medio, toque nuestros corazones, podamos discernir la verdad en estos últimos tiempos y hagamos frutos dignos delante de Dios para que cuando venga podamos estar no avergonzados, sino podamos estar algún día mediante la fe, mediante su bendita presencia en la vida eterna. Para ello, el amor de Dios. Para ello, el sacrificio de Cristo Jesús y su amor. Para ello, la iglesia y lo que Dios ha comprado para que demos testimonio. Para ello, esta obra. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús, habiendo ya orado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados y ordenados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio, por cualquier otro medio santo. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar estas enseñanzas. Continuemos con la enseñanza número 93 del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 19. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 18, versículo 19. Así, bendito hermano y bendita hermana, ayer, con esta bendita enseñanza del joven rico, estamos aprendiendo el pacto de la muerte, el pacto de la cruz, el pacto de lo que cuesta tener y obtener estas riquezas, el pacto de seguir a Cristo Jesús, el pacto de hacer tesoros en el cielo. El verdadero pacto que hoy no se predica y que cuando se predica, la mayoría de los que aman las tinieblas, los incrédulos, a los que se les hace imposible dejarlo todo, porque no tienen fe, están con el fruto escrito de Dios de la maldición. Así que yo deseo de todo corazón que Dios le dé entendimiento y profundidad, porque siempre que tocamos estas enseñanzas, disminuyen las visitas. Y ya le dije, a mí no me importan 1000, 2000, 100, 80, 50. No. Dios trabaja, Cristo Jesús trabaja, y este servidor, mediante la fe y mediante la presencia de Dios, con la esperanza de que aunque sea uno, aunque sean dos, en estos tiempos de apostasía, proféticamente, haya un fruto de vida y haya una conversión. Yo deseo que sea usted. Yo deseo, y Dios desea que sean todos. Porque la bendita palabra dice en Timoteo, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Así, bendito hermano y bendita hermana, que yo le decía ayer, que estas enseñanzas es locura, es imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, en el 29 termina esta enseñanza diciendo así: de cierto les digo
que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios. Ahora, desierto. La palabra cierto es verdad. Sabemos que la palabra de Dios es verdad y todo, absolutamente todo lo que no está en la Biblia es mentira. A mí alguna ocasión me decían, oiga hermano, no se idiotice con esto nada más, use también su mente. Le digo, no hermano, yo tengo una mente que es Cristo Jesús. Y si alguien hable conforme a las palabras que Dios da aquí, porque esta palabra es verdadera, porque aquí está la verdad. Yo no necesito un lenguaje mentiroso y engañoso que parecen caminos derechos al hombre y al final está la muerte. Ahora, aquí dice desierto. Hay en algunas otras citas bíblicas cuando nuestro Rey, nuestro Señor, utilizó también la enseñanza de decir, desierto, desierto les digo. Y cuando repetía, desierto, desierto, es que Él decía, yo soy el único que he estado allá arriba en la presencia del Padre, del Creador de los cielos y de la tierra. Y únicamente lo que yo he oído del Padre es lo que he venido a decirles. Por eso es desierto de allá arriba y desierto, cuidado que yo diga alguna mentira. De igual manera, hoy un verdadero siervo que Dios le ha dado revelación y que le ha dado el privilegio de dar testimonio de este camino, podemos decir, hermanos, desierto porque viene de Dios y desierto porque yo no soy fraudulento, porque yo no soy impío, porque yo no soy hipócrita, les digo. Entonces, esta es la verdad, bendito hermano y bendita hermana, y Jesús aquí dice, desierto. Ahora, este es el pacto, esta es la verdad. Todo lo que le diga lo contrario es mentira. Desierto les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en la vida eterna. Recuerde, bendito hermano, que ayer hablamos del joven rico y que muchos representantes tuercen las escrituras hablando de las cosas materiales. Aquí están las verdaderas riquezas, porque para mí es mucho más riqueza un hijo, una esposa si la amo, una madre y un padre, que todo el dinero del mundo. Ejemplo, cuando secuestran a un hijo, a una esposa, a un padre, y el secuestrador pide millones de pesos, y uno dice, se los consigo, a ver cómo le hago aunque me quede en la quiebra, pero se los consigo. Entonces, bendito hermano, las riquezas son trabajos, son familia. Por eso, recuerde que Pedro dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué vamos a tener? Hemos dejado todas nuestras posesiones, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ayer vimos eso, te hemos seguido. ¿Qué vamos a tener, Señor? Ahora, Pedro había dejado casa, hermanos, padre, esposa. Y mira, hermano, hay que entender esto. No es que Dios sea un ogro, no es que Dios nos diga, tira a la basura tu padre, tu madre. No, mire, le voy a explicar bien. La bendita palabra nos dice que no es casualidad que Dios haya llegado a nuestras vidas con el Evangelio, y si llegó por primera vez a usted o a mí, o a mi papá, o a mi tío, o a mi hermano, o a mi esposa, a quien haya llegado. Bueno, a quien haya llegado, ¿por qué tiene el mandamiento de dejarlo todo? Porque nosotros estábamos en una vida vana y por naturaleza nos vamos a oponer o a tratar de persuadir a mi hijo, a mi padre, a mi hermano, a mi esposa, o mi padre a su hijo, para que deje este camino porque no lo entienden. Y le explico para poder profundizar. Cuando tuve el privilegio de que Dios me llamase a este camino, siendo yo católico, tanto mi familia paterna como mi familia materna
y mi familia política por parte de mi esposa, todos, absolutamente todos, éramos católicos. Ahora, cuando yo entré a este camino y Dios me empezó a hacer una nueva criatura y a alejarme de los ídolos y de los caminos de pecado, y mi padre primeramente se dio cuenta de mi cambio, se espantó. Me dijo, ¿qué te pasa, Eduardo? ¿Qué tienes? Recuerde que yo le dije que Dios me llamó a los 42 años. Y cuando Dios me llamó, le di el testimonio alguna vez y se lo vuelvo a dar, que Dios me humilló y me dejó sin dinero, me dejó sin trabajo, me dejó sin nada. Me dejó y me humilló. Y le doy gracias a Dios porque de esa manera lo volteé a ver. Entonces, tenía yo mi esposa, tenía un hijo, tenía una hija que todavía tengo, y mi padre siempre trató de ayudarme. Entonces, yo estando en la quiebra, estando totalmente, él fue y hablaba conmigo y me dijo, yo te voy a ayudar. Quiero que me digas qué es lo que tienes en mente. Económicamente me quería ayudar, para poner un negocio, para poner algo, y para que yo empezara a trabajar, porque estaba sin trabajo. Había perdido yo, mi trabajo había perdido todo. Y mi esposa tenía necesidad de sustento, mi hija tenía necesidad de algunos medicamentos, etc. Entonces me dijo, hijo, me urge, ¿qué vas a hacer? Quiero que me digas qué quieres hacer. Y le dije, padre, yo ya tengo una obra, yo ya tengo a quien servir. Yo tengo un pacto que Dios vino a establecer conmigo y azotaba su mano en la mesa y decía, ¿qué te pasa? Vuelve en sí. ¿Quién te engañó? ¿Qué te pasó? Tienes una esposa. Le dije, lo siento mucho, papá. Mi esposa no le puedo yo ayudar, ni a mi hija, ni a mi hijo, no le puedo yo ayudar. Yo no soy Dios. Yo solamente entregándome a Dios puedo tener la bendición de que algún día Dios toque el corazón de mi esposa, toque tu corazón con mis oraciones y con mi enseñanza, porque yo fui llamado primero. No lo entendí en su momento, hermano. Entonces, bien, cuando Dios nos habla por primera vez, nos va a probar en todo, en todo. Porque mire, cuando la bendita palabra nos enseña, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, ahí es el primer mandamiento. ¿Qué son sobre todas las cosas? Casas, riquezas, trabajos, familia. Oh. Ahora, la bendita palabra nos dice que Dios va a probar nuestra fidelidad, a ver si le amamos verdaderamente. Sí, así lo dice la palabra. Y le voy a poner un ejemplo que ya le había puesto y se lo voy a volver a poner para que no se lo olvide y poder entender el por qué dice el que no deje padre e hijo, porque aparentemente uno, si lo lee sin entendimiento y lo lee a la carne, pues yo no concibiría un Dios así. Pero si entendemos, se lo voy a explicar. Llego a un pueblo y tengo 20 años y soy pobre. Y tanto yo como la hija de un hacendado millonario nos enamoramos a primera vista y empezamos a tener un noviazgo escondido y nos enamoramos profundamente. Pero su padre se da cuenta después de un tiempo de este noviazgo. Y el padre, al ver que este extranjero es pobre y que no tiene lo que él tiene, le prohíbe a su hija rotundamente y la amenaza para que me deje. Pero ella me ama. Y yo le digo, ¿estás dispuesta a todo por mí? Sí. Le digo, aquí no nos van a poder dejar tener una comunión, un noviazgo, ni casarnos. Deja a tu padre, deja a tu madre, pero la herencia, las riquezas, déjalo todo. ¿O te interesan más las riquezas que tu padre te va a dar que el amor? Y ella, si me ama realmente, va a decir, estoy dispuesta a sacrificarlo todo por casarme contigo y por hacer una familia.
Exactamente lo mismo es con Cristo. Exactamente lo mismo. Entonces, si esta mujer lo deja todo, tengo la certeza de que me ama. Porque yo ni le estoy ofreciendo dinero, ni le estoy ofreciendo casas, soy pobre, hablando materialmente aquí abajo, ¿sí? Y allá las riquezas, es lo mismo. Satanás da las riquezas temporales, las riquezas engañosas, las riquezas corruptas, y Cristo Jesús no nos da esas riquezas. No nos da dinero, no nos da casa, pero nos da amor. Él nos dio su vida y nos da otro tipo de riquezas, que es su protección, su amor, su etc. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, es justo que me pruebe Dios en todos los aspectos, ¿eh? Uno de ellos es con la familia, otro de ellos es con el dinero, otro de ellos es con la fama, con el etcétera. Pero aquí estamos hablando de la familia. Ahora bien, Dios es tan misericordioso que primero a mí me dice, primero te llama a ti, déjate sacar la viga de tu ojo, déjate amar, déjate que te dé una forma para que entonces vayas y le quites la pelusa a la blusa de tu hermano. Y así, primeramente Dios me sana para tener el privilegio de entonces poder amar a mi padre que dejé, a mi esposa que dejé, a mi hijo que dejé, y poderles llevar el medicamento y poderles llevar el evangelio y poderles dar mi vida una vez que Dios me dio para que se salven. Y así fue, así se lo dejo de testimonio, hermano. Así tuve que mi padre me dejó cuando vio que yo estaba decidido. Mi esposa me dejó, no se divorció, me dejó. Mi hijo lo alejaron de mi vida. Mi madre también hubo un tiempo que estuvieron alejados. Mis suegros estuvieron alejados. Empecé a orar, empecé a tener fe, empecé a dejarme dar una forma, empecé a amar a Dios y claro que me dio su presencia, me dio un fuego, porque quiero dar el testimonio que en todo ese tiempo Dios me consoló, me dio un medicamento como una anestesia para no sentir feo, para no sentir mal sobre los que me aborrecieron en su momento, y me fortaleció y me gocé y me deleité, y también tuve la esperanza porque Él me dijo: serás salvo tú y tu casa. Yo quiero decirle que una vez que sacrifiqué todo, poco a poco, a través de los años, Dios me fue regresando a mi esposa, a mi hijo. Mi madre creyó, mi padre durmió con Cristo Jesús. No todos, le voy a decir, no todos creyeron, no todos mis hermanos, no todos creyeron en la locura de la cruz, pero los que creyeron y pudieron comprender. Entonces, por eso me gusta profundizar, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, ¿por qué tengo que dejar en su momento padre, casa, hermanos o mujer? ¿Por qué? Porque como los seres de carne por naturaleza buscan los seres de carne, yo fui carnal, por naturaleza no entiendes este lenguaje, no lo entiendes. Para poder entender este lenguaje se necesita entrar por la puerta del redil, se necesita morir y se necesita que Dios me resucite si realmente creí y me arrepentí. Para poder entender este lenguaje, me incluyo yo, antes de ser cristiano, yo este lenguaje no lo entendía, estaba en ignorancia. Entonces es obvio que si yo quiero tomar una conducta, un camino diferente a los que llevan todos los seres humanos, pues obviamente no lo van a aceptar y van a tratar de ser una piedra de tropiezo, un instrumento para amenazarme, para tratarme de apartar, y entonces no voy a poder meditar, no voy a poder yo concentrarme, no voy a poder yo entrar a este bendito reino si no tomo mi cruz, si no dejo casa, padre, como los discípulos, para poderme concentrar en este bendito camino. Y también toda obra que me impida concentrarme, como ayer
Dios me permitió decirle y hablarle de todos los dioses que me puedan impedir tener a Cristo Jesús como maestro y tomar mi cruz y despreciar toda esa vida para encontrar a Dios. Entonces, fíjese bien, Pedro y todos los que habían seguido habían dejado casa, padre. Aquí ya no habla de posesiones, de dinero, pero habla de riquezas, ¿sí? Había dejado hermanos, mujer, hijos, y fíjese bien por qué lo dejó. Por el reino de Dios. Ahí está, por el reino de Dios. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. Y ese es el precio, hermano, para poder aprender. No hay otra manera. Por eso, la mayoría de los que hoy se jactan de ser cristianos, no quisieron pagar el precio, hermano. Ahora dice, en el 30, que no haya, y aquí está el premio, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, que es la vida eterna. ¿Por qué? Dice la bendita palabra, ¿verdad? Que el que dejase padre, madre, hermanos, por el reino de Dios, Cristo Jesús, y Dios le daría 100 veces más aquí que lo que haya dejado. Y le explico, bendito hermano, aunque estemos en la apostasía, ¿verdad? Yo quiero decirle que la familia espiritual, hay madres espirituales, hay padres espirituales, hay hermanos espirituales, y si yo perdí 1 o 2 hermanos, pues Dios me puede dar más. Hermanos en Cristo Jesús. Me puede dar, si yo perdí una madre, un padre en su momento que no quisieron, pues Dios me va a dar en una congregación gente que tenga 80, 90 años, que con el Espíritu Santo me vean como un hijo, porque ese fruto es de Dios. En una verdadera congregación hay ese enlace que en automático no es un fruto de nosotros, que es un fruto del Espíritu Santo, el cual nos hace ser un solo cuerpo, nos hace una fraternidad, nos hace una unión y nos hace el amor de Dios y su presencia unirnos aún más fuerte que con la familia que tuvimos en carne y sangre. Y esto es un fruto de Dios, no es mío. Porque a mí me criticaron mucho tiempo, ¿verdad? Que yo amaba más a gente que no era mi familia, gente extraña, pero no entienden que la presencia de Dios nos une a los santos, a los que guardamos los mandamientos, a los que no practicamos el pecado, a los que nos comportamos con temor y temblor. No es un sentimiento sino es una presencia y es un fruto que viene en automático. Así que no nada más eso me da, también Dios y Cristo Jesús me dan primeramente algo que no se puede comparar con nada, ni con toda mi familia, ni con dinero, ni con casas, es la presencia de Dios en mi vida. Y la presencia de Cristo Jesús. No se le puede comparar con nada, hermano. Y es una de las muchas riquezas que nosotros tenemos, porque dice, no hay nadie que haya dejado, que haya tomado su cruz y me haya llamado a mí, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, hablando del tiempo en que estemos en este cuerpo humano. Otra riqueza que no se puede comprar con nada es la paz. Es la amistad con Dios. Es que el perfecto amor echa fuera todo temor. No, mire, el ser humano se la pasa buscando desesperadamente por caminos equivocados la paz. Piensan que el poder, el dinero, una profesión, el tener hijos, el tener una esposa, el tener una mascota, el tener perros es la paz. No, y no la encuentran. Jesús dijo, yo soy la paz. Pero para poder tener esa paz que solamente el Creador de los cielos y de la tierra puede dar, es una riqueza que cuesta. Es una riqueza que estamos viendo lo que cuesta. La sabiduría, la vista, el que me haya sanado de la envidia, de la codicia, de los deseos de la carne, del odio, de la venganza, hermano. O sea, todas estas riquezas las tiene uno cuando uno ama a Dios por sobre todas las cosas y nos da. Y siempre nos va a dar mucho más, tanto en esta vida
como en la venidera. Porque también hay otro versículo bíblico que dice la bendita palabra, que el que haya imitado a Cristo y haya preferido padecer juntamente con Él por el Evangelio, que no es nada comparable lo que vamos a padecer en esta obra a lo que vamos a recibir. Ahí está la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro amó, Lázaro siguió, Lázaro dejó todo, Lázaro prefirió la cruz, Lázaro estaba con llagas, Lázaro estaba abajo, el rico era altivo, el rico hacía banquete y ¿qué pasó después? A ti ya te tocó, hijo, ahora le toca a este, nada más que a ti, hijo, te toca una eternidad de sufrimiento, te tocó un ratito de gozo, de reírte, y ahora a este mendigo le toca una eternidad arriba y de gozo. Y esto es por fe, bendito hermano y bendita hermana, porque también habla aquí, ¿verdad? Que en este tiempo, y también habla, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces muchos dicen, ¿verdad?, que por bautizarse, que por hacer una oración ya tiene la salvación. Medite, hermano, en este versículo 30. Medítelo. La vida eterna no es el bautizo. La vida eterna no es el estar haciendo una oración para recibir a Cristo. La vida eterna no es estar yendo a una iglesia los domingos. La vida eterna no es decir que soy cristiano. La vida eterna no es pasar a la palabra todos los días. La vida eterna es la cruz. La vida eterna es el pacto. La vida eterna es haberme arrepentido. La vida eterna es haber consagrado mi vida a Dios. La vida eterna es haber dejado todo, absolutamente todo, por Dios. Todas mis riquezas, todas mis posesiones, y haber seguido a Cristo, como ayer me lo permitió. Esa es la vida eterna. ¿Por qué quiere Dios mi vida? ¿Por qué quiere sacarme de todo aquello? Primeramente, porque todo aquello lo trajo el diablo cuando Dios se separó del hombre y trajo toda esa sabiduría y todo ese fruto. Segundo, y me trae muerte. Segundo, porque Dios me hizo para servirle y no para servir al diablo. Y el pacto es, te compro, te perdono, pero para que tú me puedas servir, para que yo pueda habitar dentro de ti y puedas ser un instrumento, el pacto es la muerte. El pacto es que no puedes tener un pie en el mundo con el otro Señor y conmigo. El pacto es una consagración, porque te compré a un precio. Y muchos no lo entienden, hermano. Muchos no lo entienden. Ahora, si yo creo en la locura de la cruz, si yo creo en lo que en el poder de Dios para poder dejar todo, entonces Dios me permite utilizarme, Dios me permite ocuparme en sus negocios, Dios me permite el Edén, y eso me lleva a la vida eterna. Amén. Vamos al versículo 31, dice la palabra: tomando Jesús a los 12, a los que lo habían dejado todo, a los principales les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ahora, ¿a quién le anuncia? ¿A quién le revela? Jesús enseñaba a multitudes, pero los que no creían en la locura de la cruz, los que no creían en dejarlo todo, no lo seguían. Y los que lo seguían tenían el privilegio de que Cristo Jesús se enfocara a revelarles y enseñarles con profundidad la palabra. Ahora, una vez que Dios nos habló del joven rico, que habla de la cruz, que habla de una muerte, que habla de dejarlo todo, que habla de morir a la carne, que habla de los deseos de la carne, enseguida Cristo Jesús enseña que Él va a poner el ejemplo yendo a la cruz, dar su vida por nosotros, para ser salvos. Fíjense bien, a los 12, porque los demás no entendieron. Los demás más bien lo aprendieron para matarlo y hicieron fiesta diciendo: hemos matado al hijo del diablo. Pues los que no creyeron, los que tenían un corazón endurecido, los que no quisieron pagar el pacto, los que no quisieron tomar con la cruz, no lo entendieron. Hoy de igual manera, también
también, los que no creen en el Evangelio de Cristo, de la cruz, del verdadero Evangelio, cuando se van a otra congregación que los engañan y ya hay otro Jesús que no es el de la Biblia, se gozan por haber matado y por haber hecho a un lado al verdadero que los exhortaba, los amonestaba, los redarguía y les hablaba con la verdad. Se gozan, así como los fariseos, cuando se les quitó a quien les decía que había lago de fuego, que se arrepintieran, que eran pecadores y que no podían escuchar eso, y cuando se les quitó, hicieron fiesta. De igual manera, Herodes, cuando decapitaron a Juan el Bautista, que exhortaba, amonestaba y que le decía a él, te es ilícito tener a la mujer de tu hermano, y cuando fue decapitado, se gozó la esposa. Se gozaron porque ya no había quien les estuviera fregando, quien los estuviera exhortando, quien los estuviera amonestando, hicieron fiesta. Entonces bien, ¿a quién le da revelación? ¿A quién le habla? ¿A quién le habló Dios en el Antiguo Testamento en el tiempo del diluvio? ¿A quién le descubrió la verdad? ¿A quién le dijo que iba a tener un diluvio? A un justo. ¿A quién le dijo Dios que iba a destruir Sodoma y Gomorra? A un justo. A dos. A Abraham y a Lot. ¿A quién le está diciendo aquí Cristo Jesús? Lo que va a acontecer. Las profecías. Que ahorita vamos a ver. A sus 12 discípulos dice, y fíjense, ya estaba cerca, porque vamos a ver su crucifixión. Y aquí ya estaba terminando Cristo Jesús su ministerio que Dios le encomendó. Y aquí subimos a Jerusalén, porque eran las fiestas y tenían que subir a las fiestas de la Pascua. Y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Ahora, en el Antiguo Testamento, usted sabe que Cristo Jesús está profetizado desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 Crónicas. ¿Sabe usted que está profetizado en Ezequiel, Isaías, Jeremías, Habacuc, Ageo? ¿Sabe usted que está profetizado por todos los profetas el Hijo de Dios? La primera profecía de Cristo Jesús, donde le dice a la serpiente, de ti voy a sacar un pueblo, y le dice a la mujer, de ti voy a sacar otro pueblo, pero la descendencia de la mujer te pisará y tú le darás el calcañar. Y de ahí, desde Génesis en adelante, está profetizado por los profetas el padecimiento, la llegada de Cristo Jesús, la salvación, y también que le era necesario padecer. Y ahorita voy a profundizar el porqué, bendito hermano, el porqué. Ahora, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Ahora, será entregado a los gentiles. Muchos dicen que los romanos crucificaron a Cristo. No. El primer pueblo gritaba, ¡crucifíquenle! ¡Suelte a Barrabás! ¡Crucifíquenle! ¡Nosotros tenemos un rey, el César! Y gritaba la muchedumbre, como lo vamos a ver más adelante, gritaban. Entonces, ellos fueron los que dieron la orden para prender a Cristo. Y Cristo Jesús fue entregado a los gentiles. Los gentiles bíblicamente son los que no eran pueblo de Dios, los que no eran de la circuncisión, como en aquel entonces Pilato, el gobernador, y Herodes, el gobernador, y los soldados romanos. Pero el pueblo lo entregó. En Hechos, dice la bendita palabra, que cuando Pedro dio el primer discurso a más de 4,000 judíos, cuando le dijeron a Pedro que estaban llenos de mosto y eran las 9 de la mañana, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo y dieron el primer discurso, Pedro les dijo, ustedes mataron al autor y consumador de la fe. Ustedes. Y dice la palabra que se compugieron.
y que dijeron, ¿qué debemos de hacer, hermano? Y Jesús les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, no nada más, después de ver el joven rico, después de ver el tema de seguir a Cristo, de dejarlo todo, de por amar a Dios y por amar a este reino, sacrificar riquezas, casas, padres, y que ayer profundicé a los que van dando un seguimiento, pues de igual manera vamos a ver y vamos a profundizar primeramente el amor de Dios y el amor de Cristo y el fruto que es de Dios, que ese es el amor. Lo que debo decir es el amor. Porque usted le puede preguntar a un cristiano qué es el amor y dime cuál es el fruto del amor y no se lo va a poder decir. Ahora, el amor. Filipenses capítulo 2 dice la bendita palabra que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, teniendo un trono, siendo poderoso, junto a su Padre, como primogénito de toda la creación, y que todos los ángeles estaban sujetos, y que Cristo Jesús, porque el trono representa poder, poderío, dice que no escatimó Cristo Jesús cuando entró el pecado al mundo, cuando su Padre se preocupó por su creación, por estar muertos, por estar bajo el yugo de Satanás. Entonces Cristo Jesús, cuando vio la aflicción de su Padre, dice la palabra que no escatimó el ser igual a Dios, lo que ya tenía, el trono, igual a Dios, a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí empezamos. ¿Qué no pudo hacer el rico? Por el reino. Porque ¿sabe para qué Dios nos dice que dejemos todo? Para ir a salvar, hermano. Para ser instrumentos de Dios. El autor y consumador, Cristo. Jesús es el camino. El que lo sigue, tiene vida eterna. Ahora, dice que no escatimó el ser igual a Dios, a cosa que aferrarse como el rico, que se aferró a su riqueza. Jesús no se aferró. Y dice la palabra que se humilló, tomando forma humana y haciéndose menor que los ángeles y tomando forma de siervo, o sea, de sirviente. Y le explico lo que es eso. Yo trabajé por 40 años y compré una hacienda, tengo sirvientes, tengo recamareras, tengo choferes, tengo casas de campo, tengo empresas, tengo riqueza. Y humillarse es dejar mi casa, dejar las riquezas, dejar todo y irme como sirviente a otra casa a trabajar. ¿Concibe eso? Pues así lo hizo Cristo. Porque Cristo Jesús era servido, sigue siendo servido, pero cuando vino y se despojó, no vino a ser servido, sino a servir primeramente. Y le voy a poner un ejemplo, hermano, sobre esto. Voy a profundizar lo que estoy tocando en Filipenses 2, de que Cristo Jesús lo dejó todo. Vamos a hablar de Hollywood, en Estados Unidos, uno de los estados más ricos donde viven artistas, donde viven millonarios, empresarios. Hollywood. Usted lo debe de haber escuchado. Imagínense quién querrá dejar todo, que alguien llegue y le diga, deja todo, véndelo a los pobres y vente a la sierra a compartir el evangelio, ponte guaraches, ponte una vestimenta humilde, deja todo y vente a caminar y a sudar y vente a predicar el evangelio a las cárceles, a los montes, a las plazas, y vas a padecer, te van a escupir, vas a padecer. Y dígame quién, qué rico dejaría todo. Recuerde, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, a los que creyeron. ¿Verdad que nadie? Pues Cristo, lo que dejó no se compara con las riquezas que nos pide a nosotros que dejemos. Así es usted millonario o multimillonario. De hecho, voy a poner también de ejemplo a Moisés. Moisés,
¿Usted sabía que iba para Faraón? ¿Usted sabía que Egipto era una nación poderosa? Era una de las más ricas en aquel entonces, hablando de los tiempos de Moisés. Estaban atascadas de riquezas y de piedras preciosas y de ciudades enormes. Y que Moisés era poderoso en sabiduría del mundo de Egipto. Sí lo dice la palabra, no lo digo yo, no lo digo yo. Y que Moisés rehusó a todas esas riquezas y las dejó y prefirió irse a padecer con los esclavos, con sus hermanos, porque tenía la vista puesta en el galardón. Entonces dice la bendita palabra que Cristo Jesús se despojó a sí mismo, que se humilló, que tomó forma humana, después de ser poderoso, después de ser igual a Dios, no se aferró, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente a su Padre, vino a lavar pies, vino a enseñar, vino a darnos su amor y vino a darnos su vida, que ahorita voy a profundizar eso también. Entonces, a Cristo Jesús dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo a sí mismo. Ahora, ese es el amor de Cristo. Y todavía que se despojó, todavía que aquí estuvo sirviendo y lavando pies, todavía entregó su vida física, entregó su sangre, entregó su cuerpo y se dejó crucificar, se dejó morir en la carne, en la persona que había adquirido para venirnos a anunciar el Evangelio, para salvarnos. ¿Por qué tuvo que bajar Cristo Jesús en un cuerpo humano? ¿Por qué no vino a la salvación y bajó espiritualmente a salvarnos? ¿Por qué tuvo que bajar en un cuerpo? Bueno, la bendita palabra dice que Dios es espíritu y que nadie puede ver a Dios, ni nadie puede ver las cosas espirituales que están en una cuarta dimensión. Le explico. Una dimensión es la gravedad, donde podemos estar parados en algún lugar, sin flotar. Esa es una dimensión. La segunda dimensión es poder que en ese lugar podamos movernos a cualquier lado, a la izquierda, a la derecha, al frente, para atrás, en diagonal. Esa es la segunda dimensión, que nosotros estamos en una tercera dimensión. Tenemos tierra, tenemos donde poner los pies, no flotamos, podemos movernos aquí abajo. Y la tercera dimensión es poder subir en aviones, poder subir en globos aerostáticos, en helicópteros, hasta ahí. Pero una cuarta dimensión es que no podemos acceder a los lugares espirituales y al tercer cielo, ni podemos ver. Aquí en el planeta Tierra está infestado de Satanás y de demonios. Y yo no puedo ver a los demonios físicamente, como son, espíritu, porque los demonios son espíritu, son seres espirituales. No los puedo ver porque están en una cuarta dimensión. Tampoco puedo ver a Dios personalmente ni a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo los podemos ver? Porque yo puedo ver a Dios y a Cristo, y puedo ver al diablo en los seres humanos, porque nosotros somos instrumentos para que esté el mal o el bien. Y según el fruto de cada uno, puedo darme cuenta quién trae al diablo y quién trae a Dios. El fruto del diablo viene en Gálatas 5:22, que es el fruto de la carne. Y el fruto de Dios también viene en Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu Santo, y ahí están los dos pueblos. Ahora bien, ¿así le plació a Dios? Porque por fe andamos. Porque si Dios hubiera querido mandar a su Hijo en forma espiritual para darnos el Evangelio, ¿lo hubiera podido hacer? Sí, pero ya no hubiera sido por fe. Porque este pacto es de fe. Ahora bien, Dios tuvo que hacerle un cuerpo humano a Cristo, o que naciera como ser humano, para que Dios estuviera dentro de él, reconciliando al mundo
consigo mismo. O sea, que el que hablaba en todo momento era Dios por medio de Cristo Jesús. De igual manera, para eso me ha llamado, para eso me ha comprado, para eso es el pacto, para eso es el discipulado, para eso me da una forma, porque Él anhela mi cuerpo. Así lo dice, que nos anhela celosamente. ¿Por qué me anhela? Porque hay mucho trabajo, porque Dios quiere utilizarme para dar testimonio, para dar luz, para anunciar la verdad, para ocuparme en sus negocios. Por eso necesita mi cuerpo. Ahora bien, ¿por qué Cristo Jesús tuvo que morir? La bendita palabra nos dice que desde que entró el pecado al mundo por un hombre, entró la muerte, por cuanto todos pecamos. Y la bendita palabra y Dios establece que la muerte que entró solamente por una vida que se ofrezca, que es una ofrenda, una vida sin mancha, una sangre sin pecado y que se ofrezca voluntariamente, puede darme la vida. Le explico para poder profundizar bien. Vamos a suponer que haya un país en donde los delincuentes que tienen cadena perpetua o que tienen pena de muerte, como en Estados Unidos, haya una ley en donde diga que si una persona que nunca ha tenido antecedentes penales en ese país y que sea ciudadano de ese país, si voluntariamente quiere dar la vida y poner la vida por ese delincuente, para que ese delincuente, si se arrepiente genuinamente, si verdaderamente está arrepentido, tenga vida, y yo dé mi vida por él y él tenga vida, ¿se pudiera hacer? Pues así fue exactamente en el reino de Dios, a los que nos arrepentimos. Que Cristo Jesús, la condena que nosotros teníamos, que era la muerte, la separación, Cristo Jesús vino en cuerpo humano para poder dar su sangre, porque la vida está en la sangre. Por eso en el Antiguo Testamento, en el Edén, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no había altar, no había sacrificios, no pedía a Dios sacrificios en animalitos. Los sacrificios vinieron a raíz de que entró el pecado al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y en el Antiguo Testamento Dios permitió toda una historia de altares y de sacrificios de animales con ciertas cualidades, ya profetizando y representando la salvación y el sacrificio de Cristo Jesús. Porque todo animal que Dios pedía a su pueblo para sacrificio era cuando pecaban o era para dar gracias. Pero generalmente era cuando el pueblo pecaba y presentaban a un animalito según las características que Dios, porque el animalito era ovejitas, eran bueyes de cierto ganado, tenían que ser jóvenes, tenían que ser animalitos sin enfermedad, tenían que ser animalitos sin mancha. O sea, ahí está en Levítico cómo tenían que ser, ya preparando Dios proféticamente a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, un animal tiene vida, un animal tiene espíritu. Yo se lo puedo mostrar con la Biblia. Con la Biblia, un buey tiene espíritu. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo pecaba y de su ganado, tomaba y iba con el sumo sacerdote a decir: he pecado, entra con Dios por favor y intercede por mí, y aquí le ofrezco esta oveja o estas tórtolas o este buey según la economía de cada uno. Entonces el sumo sacerdote lo que hacía era tomar la víctima, la sacrificaba degollándola, invertía toda la sangre en un lebrillo, partía el cuerpo, que es la carne, y la ponía en leña hasta consumir toda la carne, y entraba con la sangre al lugar santísimo a ofrecerle, que la sangre representa la vida, a ofrecérsela a Dios para perdón de ese pecado
porque el pecado paga un salario de la muerte. Ahora, así preparó Dios en el Antiguo Testamento con millares y millares de sacrificios durante más de 1500 años. Hasta que proféticamente se cumplió y vino el Cordero que quita el pecado del mundo. Como dijo en San Juan 3, dice, he aquí el pecado que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y Cristo Jesús se ofreció voluntariamente, justo, sin pecado, y tuvo que haber venido en la carne, en el cuerpo humano, para ofrecer sangre. Porque espiritualmente, pues, ¿quién lo hubiera podido matar? ¿Quién puede matar a un ser espiritual? Pues nadie. Pero físicamente, Cristo Jesús tuvo que venir para que su vida que estaba en la sangre muriera. Y también con la enseñanza de decir, la carne para nada aprovecha, les traigo la cruz, ejemplo les he dado, este es mi amor, para que ustedes tomen su cruz, para que se discipulen y se crucifiquen juntamente conmigo, mueran a la carne, porque la carne para nada aprovecha, y derramen su vida a mis ovejitas. Como dijo Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero claro que para poder llegar a ese tamaño espiritual, debo de llegar sin pecado. Debo de llegar porque el discipulado precisamente es para sacarme del pecado, para sacarme del mundo. Y una vez que me salió del mundo ya soy santo, limpio, no por obras, sino por la sangre de Cristo Jesús. Entonces soy digno de ofrecer voluntariamente mi vida y despojarme de riquezas, despojarme de todo lo que no pudo ser rico, lo que Cristo Jesús vino a hacer primeramente dejando todo y luego en su carne. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga referente a lo que Dios me está permitiendo enseñar aquí, lo puedo profundizar, con muchos versículos bíblicos. Por eso, cada enseñanza que Dios me permite, toco citas bíblicas y concuerdo con citas bíblicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Porque yo antes no entendía por qué tenía que padecer, por qué tenía que morir, pues por eso le profundicé. Dice, he aquí subimos a Jerusalén, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Qué profetizaban los profetas? Esto, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Ahora ya, estaba desde el Antiguo Testamento que Cristo Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ese mismo pueblo fue un instrumento para entregar a Cristo Jesús a los gentiles, a Pilato, y luego, fíjese bien, será encarnecido. Porque toda una noche, porque Jesús fue aprendido en la noche, como lo vamos a ver, después de la cena, y escarnecido es la palabra burlar. Le ponían una manta sobre su cabeza y lo golpeaban y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? A ver, profetiza. Y le escupían y se burlaban de él. Toda la noche fue encarnecido, toda la noche fue golpeado, toda la noche. Y al día siguiente lo latiguearon. Y al día siguiente le hicieron cargar la cruz. Que todo eso lo vamos a profundizar primeramente Dios. Entonces, será encarnecido y afrentado y escupido, porque también le escupieron la cara. Y encarnecido. Y afrentado, porque le hicieron afrenta. Más adelante, cuando lleguemos a eso, lo voy a profundizar, porque hay muchísima enseñanza, hermano, en la crucifixión de Cristo Jesús. Porque Él dijo muy claramente, si el mundo, yo siendo el Señor, el Hijo de Dios, si el mundo a mí me aborreció, ¿cuánto más a ustedes, que no son señores, sino sirvientes, los va a aborrecer? Conste que se los digo, para que cuando venga la hora,
no se quejen. Vamos, como dice en San Mateo, bienaventurado el que es vituperado, el que es perseguido. También hay una cita bíblica en donde dice que bienaventurado el que muera por el reino de Dios, pero en el cuerpo humano. Como murieron Pedro, Pablo, por este bendito reino. Bueno, entonces, será escupido y encarnecido. Y después dice en el 3, y después será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido, ya lo vimos. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Bendito hermano y bendita hermana, quiero hacerle énfasis en esto. Después de Cristo Jesús, todos los mártires, y la palabra es mártir, la palabra mártir es todos aquellos que tomaron la cruz. Hay enciclopedias que han quedado plasmadas fuera de la Biblia, enciclopedias de historia viva, de la persecución de los cristianos, de mártires, están sus nombres de mártires, discípulos que fueron de Juan, no de Juan el Bautista, sino de Juan el Apóstol, discípulos que fueron de Pablo y que dan testimonio después de que cómo los aprendían y los usaban muchas veces como antorchas para alumbrar pueblos, para alumbrar una calle, los colgaban y los prendían y la gente se burlaba y se deleitaba. Había otros que los mataban en el mar, los amarraban y clavaban un tronco grande a 2 metros en la arena y los colgaban con el agua hasta aquí en la mañana, y en el mar en ciertas partes en la tarde la marea va subiendo poco a poco. Entonces los dejaban desde la mañana y iban viendo cómo la marea iba subiendo amarrados sin poderse mover hasta que el mar los cubriera y se deleitaban. También los metían en aserraderos, los echaban a los leones y estos no negaban a Cristo. Estos no le tenían miedo a la muerte. Estos eran mártires. Mucho testimonio de ellos. Aparte de que la palabra nos da testimonio de Pablo, de Pedro, que fueron sacrificados por el Evangelio. Pero primeramente Cristo Jesús. Entonces, dice, mas al tercer día resucitará. Ahora, ¿qué enseñanza hay aquí en este versículo 33? Bendito hermano y bendita hermana. Cristo Jesús murió a la carne, pero al tercer día ya no resucitó en la carne, resucitó en el Espíritu. Y dice la bendita palabra que si a Cristo Jesús lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así, que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ahora, ¿qué representa esta muerte? Simbólicamente también la cruz, el bautizo. ¿Usted sabía que el bautizo del Evangelio verdadero de la Biblia, de Dios y de Cristo Jesús, cuando dice que el bautizo representa una muerte a la carne? ¿Por qué? Porque mi carne por naturaleza busca las cosas de la mesa del diablo. Y el Espíritu por naturaleza busca las cosas del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo muy claramente, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu, espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, a nosotros no se nos dejó la cruz física, como a Cristo Jesús, sino por fe, y simbólicamente el bautizo representa morir a la carne, separarme del mundo, y una vez que morí, al tercer día, resucitar. Como hemos visto también, la semilla, si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará. Usted toma la semilla,
la entierra, la cubre y la sepulta con tierra, la riega y al tercer día generalmente muere la semilla y nace una vida. Porque la semilla no tenía vida. De igual manera mi cuerpo, cuando murió, no tenía vida. Pero por haber creído y por la muerte de Cristo Jesús, me bauticé y mediante la fe morí con el Evangelio, me separé del mundo, me arrepentí y empezó una nueva vida espiritual. Ahora, otra vez vuelvo a repetir, si a Cristo lo conocemos así, o lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Ahora, la Biblia nos habla de dos resurrecciones, bendito hermano y bendita hermana. Y dice la bendita palabra que bienaventurado es el que tenga el privilegio de la segunda resurrección. También habla de una segunda muerte, pero habla de una segunda resurrección. ¿Qué es esto? Que estando yo muerto, cuando creí en el Evangelio, acepté a Cristo y me bauticé conforme al conocimiento y conforme al Evangelio, fui resucitado y empecé una vida espiritual. Y si yo guardo esta vida espiritual, cuando venga Cristo, voy a la segunda resurrección, que es que cuando Cristo Jesús venga, va a levantar a los que durmieron en Cristo de sus tumbas y a los que quedemos de pie espiritualmente y vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en el cielo. Pero de igual manera, puedo morir. Este regalo que me trajo este espíritu, si yo practico el pecado, muero. Y si cuando venga Cristo Jesús me encuentra muerto, voy a una segunda muerte, que es el lago de fuego. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Es muy profundo este bendito que será azotado, será entregado a los gentiles, será encarcelado y después será azotado. Yo creo que aquí ya le avancé bastante, pero yo creo que vamos a terminar de profundizar bien esto porque faltan los azotes. Y quiero profundizar todo bien. Así que si Dios lo permite, bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con la enseñanza número 94. Por lo pronto yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana si Dios lo permite. Gracias.